Esta es una entrevista sin censura. Complicada la situación en Ecuador, en donde muchas personas se desesperan, aunque ya se anuncia la llegada de la ayuda internacional a Ecuador luego del terremoto del sábado de 7.8 grados en la escala de Richter. Y si me permite, nos vamos a enlazar con protagonistas de las labores de rescate en diferentes necesidades, emergencias en el mundo, que podrían darnos una perspectiva de la situación en Ecuador. Y le agradezco mucho precisamente a Fernando Álvarez, miembro de los Topos Tlatelolco. Él se dedica a los enlaces institucionales de los Topos de Tlatelolco y lo saludo a la distancia con mucho gusto. Fernando, ¿cómo te va? Muy bien, Vicente. Muchas gracias por su invitación. Oye, Fernando, pues a la distancia, aquí en Chicago, no solamente hay una comunidad latinoamericana preocupada por lo que pasa en Ecuador, sino una gran comunidad ecuatoriana que está con el Jesús en la boca. ¿Podrías darnos una perspectiva desde tu experiencia, desde el conocimiento de los topos? ¿Qué está ocurriendo en Ecuador? ¿Cuál es la magnitud de este 7.8 grados en la escala de Richter para entender mejor? Bueno, es un temblor muy fuerte, o de los que ya se empiezan a considerar fuertes, el 7.8. Recordemos que el de la Ciudad de México fue 8.1 en el 85 y también tuvo grandes consecuencias en la Ciudad de México. Hay muchos poblados, muchas viviendas destrozadas en la costa de Ecuador, y lo que se requiere es ayuda inmediata en gran escala. ¿Y por qué inmediata? Porque no podemos decir, oye, lo hago con una cuadrilla y tardo 3 años, porque si todavía hay personas vivas o incluso personas fallecidas ahí, se convierte en un problema de salud pública, y lo único que hacen después es que meter el trascabo, ¿no? Claro. En lugar de rescatar cuerpos. ¿Cuántos días tienen que pasar para poder decir ya no hay sobrevivientes? ¿O cómo definir la posibilidad de encontrar sobrevivientes en estas condiciones, Fernando? Mira, depende del clima, de la posición, de si llegó a un espacio confinado de sobrevivencia o lo que se conoce como el triángulo de vida. Pueden ser 7 días, y incluso toma de su orina o tiene ahí un poco de agua y no está muy herido, o pueden ser un poco más. En la Ciudad de México salieron incluso alguien con amputación a los 7 días, pero tomaba su orina. Eso depende de la persona, pero digamos que un estándar internacional son 7 días. Oye, Fernando, ustedes son de los grupos más reconocidos en el mundo de rescate. ¿Fueron requeridos? Bueno, la Embajada de Ecuador en México nos dijo que ya tenían la ayuda suficiente con la ayuda que llegó de Colombia, de Venezuela y de médicos así me dijo el embajador, médicos de la Ciudad de México, mandados por el gobierno de México, y que ya no éramos requeridos. ¿Ustedes estaban preparados? Estábamos ya listos para salir con 25 elementos. ¿Se quedaron con las ganas? ¿Puedes aclararnos esta situación? Bueno, pues ya estábamos como con la adrenalina, ya las mochilas, los uniformes, todo listo. Y bueno, nosotros respetamos la soberanía del país, ¿no? En los protocolos internacionales tú ofreces la ayuda y el país decide aceptarla o no. También veo que le han dado todo el respaldo a la delegación oficial mexicana, los 120 rescatistas que son enviados a Ecuador. Sí, salieron 112, no 120. Salieron 112 y llegaron ayer en la mañana a Ecuador. ¿Se sienten de alguna manera decepcionados, frustrados por no estar ahí? Bueno, pues siempre estás listo para ayudar, pero también tenemos que respetar al país. Entonces, si el país decide no, está en todo su derecho, ¿no? De saber quién entra a su país o quién no, o qué reglas operan.
Nosotros Parte estamos... de la comunidad internacional. Nosotros estamos al pendiente de lo que ocurre en Ecuador porque te informo, hay una comunidad importante ecuatoriana en Chicago y en el medio oeste de Estados Unidos, en estos estados, a los que llega la señal del 750M que nos mantiene informados con Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Iowa. Y había un clamor porque los topos mexicanos fueran al apoyo, y de hecho hay incluso confusión, creo yo, porque hay muchos ecuatorianos que dicen que ya llegaron los topos mexicanos a Ecuador. También había medios que señalaban que les habían negado la ida, el acceso a la zona de desastre. ¿Puedes aclararnos para la gente que nos está escuchando? Entonces, ¿nos puedes confirmar que ustedes sí ofrecieron, pero que no fueron básicamente requeridos? En otras palabras, pues no se les permitió ir. Bueno, pues tenemos que entrar, no podemos entrar como turistas, entonces tenemos que entrar avisando a qué vamos. Entonces, si nos saltamos las leyes del país, nos enfrentamos con una deportación. Incluso como países, como gobiernos, tú tienes que ofrecer la ayuda y el otro país, el afectado, tiene que aceptarla o estar de acuerdo. O puede decir, solo requiero alimentación o víveres, solo requiero ayuda médica, hospitalaria, o requiero rescatistas. Entonces, el país tiene la soberanía para pedir y aceptar, y nosotros ofrecimos nuestra ayuda a la Embajada de Ecuador en México. Nos habían informado que había muchas posibilidades, y ya que teníamos los vuelos y todo, nos informó el embajador que ya no era requerida nuestra ayuda, y pues nosotros respetamos esa decisión. Básicamente los bajan del avión, ya tenían los vuelos comprados. ¿Qué pasa con los gastos? Bueno, no, la línea aérea, una línea aérea que vuela directo, nos había ofrecido los boletos en forma gratuita en acción humanitaria. Habíamos conseguido 3 personas que nos donaran los alimentos, y otra que donara todo el equipo médico, porque cuando llevamos equipo médico, lo que pasa es que lo donamos, llevamos para 10, 15 días, y siempre llevamos como para 20, 30 días, y lo donamos antes de salir. Claro, se dona todo y no regresamos con nada, ni alimentos, ni nada de enseres médicos. Estamos platicando con Fernando Álvarez, encargado de los enlaces institucionales de los Topos Tlatelolco. Los Topos, este grupo independiente, hay que decirlo, independiente, de rescatistas que toman notoriedad, sobre todo después de las labores que realizan en el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Fernando, ¿ustedes creen que hubieran tenido la labor de ustedes un impacto importante, entendiendo lo que está ocurriendo, entendiendo la magnitud y con la información que han recibido desde Ecuador? O sea, en otras palabras, ¿creen ustedes que su labor, su presencia es necesaria? Bueno, como te comenté, lo que pasa es que aquí estás corriendo contra el tiempo, entonces entre más personal lleves que te ayude en las labores de localización de víctimas, de personas vivas o fallecidas, y poder recuperar los cuerpos para que la familia inicie su duelo, pues es lo ideal que sea lo antes posible, antes de que generes un problema de salud y tengan que entrar la maquinaria pesada a pues mandarlos a donde tiras todo y no recuperar cuerpos. ¿Hay otros grupos especializados como ustedes, otros topos en otras partes de Latinoamérica que podamos decir, bueno, pues no fueron los mexicanos, pero fueron otros grupos especializados? Pues Argentina ya no salió, o sea, muchos quedaron abajo, entonces no te sabría decir si como especialista en estructuras colapsadas. O sea, lo que se requiere aquí es algo de ayuda médica y también algo de ayuda en estructuras colapsadas. No es que se estorben. Tienes que llevar médicos, y tienes que llevar ingenieros, y tienes que llevar unidades caninas conocidas como K9, y tienes que llevar en personal especializado en estructuras colapsadas.
Insisto, ustedes han dado su apoyo a la delegación oficial mexicana. ¿La delegación oficial mexicana está tan igual o tan capacitada como ustedes para estas labores? Pues mira, yo no sabría, la gente que acudió básicamente de Cruz Roja es más bien atención hospitalaria, también los de Secretaría de Salud de hospitales son médicos, y los perros, pero los perros básicamente van a identificar el lugar donde puede haber alguien, y ahora hay que extraerlo. Una vez que se identificó una posible víctima, hay que sacarlo. Entonces no conozco el currículum de todos los que fueron. Fernando Álvarez, ¿todavía hay tiempo para que los topos se unan a estas labores o de plano ya en esta emergencia no participarán? Pues todavía alcanzaríamos a llegar en lo último de la primera fase antes de iniciar la reconstrucción, que es limpiar toda la zona e iniciar la reconstrucción. Pero todo estaría normalidad. Pero todo estaría que el gobierno de Ecuador así lo requiera a través de la embajada, ¿no? Sí. Muy bien. Fernando, explícanos la independencia de los topos, porque nuestra gente, algunas personas tendrán la idea de que forman parte de rescatistas del gobierno. Cuéntanos cómo ustedes han llevado este grupo de forma independiente, autónoma. Bueno, en 1985 podemos decir que nacimos a raíz del sismo del 85 como un grupo de jóvenes que empezó a ayudar, simplemente a ayudar, en virtud de que la capacidad del gobierno había sido pasada, la capacidad de respuesta del gobierno había sido pasada. Entonces, después de esto vimos que iba a volver a temblar, los efectos de los sismos se iban a sentir otra vez en la Ciudad de México. Estamos en una zona de sismos, no los podemos evitar. Entonces, había que entrenarse y capacitarse. Ya nos habían venido varias brigadas del extranjero, entre ellas de Francia, de Suiza, de Alemania, de España. Entonces, un grupo de bomberos franceses incluso nos dejó un perro y nos dijo, pues hay que capacitarse. Entonces, un grupo de jóvenes, alrededor de 20, se unieron y dijeron, ¿saben qué? Hay que hacer una organización, una asociación civil y conformarnos, y hay que prepararse para el siguiente sismo. Y nacimos, digamos, en forma oficial el 31 de marzo de 1986. Somos una ONG, organización no gubernamental, y vivimos básicamente de lo que la población y algunas empresas nos ayudan para los traslados y la alimentación. Y el grupo está compuesto por personal voluntario, todos somos voluntarios que donamos nuestro tiempo en alguna catástrofe. Pues ojalá que continúe esta labor y ojalá que lo que acabas de mencionar también abra la conciencia de las personas que nos escuchan para que los apoyen, para que no nos olvidemos de ustedes, porque nos acordamos de ustedes, los medios de comunicación también hay que decirlo, en su gran mayoría nos acordamos de ustedes cuando ocurre precisamente una emergencia, una catástrofe, y ojalá que no sea así, que sea más seguido cuando tengamos esta oportunidad de comunicarnos con ustedes, Fernando, para apoyar y hacer más fuerte este grupo de rescatistas voluntarios. Para cerrar, déjame preguntarte, ¿hay molestia, tristeza en torno a esta controversia que se generó por la negativa del gobierno de Ecuador de permitirles la entrada al país? Pues no, nada más bien, como dices tú, tristeza, ¿no? De no poder ir a ayudar, pero nosotros respetamos la decisión del país. Y el que nos quiera seguir, estamos en topos.mx. Y en Facebook también tienen una página, ¿no? Sí, de Topos, o Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, que es nuestro nombre, digamos, oficial completo, conocidos como Topos. Muy bien, pues te mando un abrazo, Fernando, y gracias por esta labor que hacen de manera voluntaria. Y si no es en esta emergencia, que ya les puedo asegurar, les agradece el pueblo de Ecuador por las buenas intenciones, por la buena onda, por la buena vibra, será en otra emergencia, desafortunadamente, en la que nos volvamos a tener que comunicar. Perfecto, estamos en comunicación. Gracias, Fernando Álvarez, encargado de los enlaces institucionales de los Topos allá en México, los Topos Tlatelolco, como están registrados, esta asociación civil de
rescatistas voluntarios, quienes se quedaron con las ganas, se quedaron con las maletas listas, incluso ya tenían los vuelos para ir a Ecuador a apoyar al pueblo ecuatoriano golpeado por este terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter. Para que lo comparen, el de México fue de 8.1, el de Ecuador fue de 7.8. Así que el pueblo ecuatoriano seguramente agradece las buenas intenciones, la disponibilidad de este grupo de rescatistas mexicanos que, insisto, no porque no quisieran, sino porque no pudieron, no están en Ecuador. Donde quiera que te encuentres, Sin Censura te acompaña y te informa de lo que en otros lados simplemente no se atreven. Escúchanos a través del 750 de amplitud modulada. En YouTube, bajo Sin Censura Media. En Facebook, como Sin Censura con Vicente Serrano. Y en Twitter, como @Vicente Serrano. Sin Censura, las noticias